Así que primeramente lo que se hará es apagar el micro de todos los presentes para de esa manera evitar inconvenientes durante la ponencia. Y como segundo punto importante es incentivar comentarios positivos acerca de la ponencia del ingeniero. Así también, durante el proceso de la ponencia del ingeniero, ustedes pueden dejar sus preguntas en el chat de la plataforma. Yo anotaré y filtraré las preguntas y en la parte final se las haré llegar a nuestro ponente invitado. También es importante prender camaritas opcional en el momento de la foto, ¿no? En la ronda de preguntas si es que desean. Ahora, bueno, es un honor presentar al ingeniero Eduardo Tiravanti Zapata, que nos dará hoy la conferencia Potencial Hidroeléctrico de Circuito Cerrado para el Consumo Eléctrico en la Industria. Hablaremos un poco de él, que cursó estudios como ingeniero mecánico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en energías renovables y gestión de la energía en la EUDE, que es la Escuela de Dirección y Empresa Europea. Es fundador y presidente ejecutivo del Stellar Energy SRL, que es una empresa consultora de eficiencia energética y energías renovables. También es consultor nacional e internacional con estudios de eficiencia energética, negociaciones de tarifa eléctrica libre, también de la calidad de energía eléctrica, desde 1998 en más de 300 empresas de toda índole. Es también capacitador y conferencista en diversos seminarios y cursos que se han dado en diferentes empresas de forma presencial y online. También es un youtuber especializado con más de 60 videos con el auspicio de Stellar Energy. Es profesor externo en TechSoup, cursando seminarios y de eficiencia energética y calidad de energías renovables. Es profesor de la Universidad de Piura y cursando la maestría de Ingeniería Mecánica desde 2008. Dicta estos cursos. Bueno, hay una pregunta aquí que es de la ponencia anterior. No se preocupen que después pasarán el material. Ahora vamos a presentar al ingeniero. Adelante, ingeniero, puede compartir. Un momentito acá, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar acá frente a gente joven, estudiantes, me imagino gente, no sé si de repente gente que ha terminado. Yo siempre mi motivación ha sido trasladar mis conocimientos y tratar de comentarles pues un poco mis anécdotas y lo que he vivido en este proyecto innovador que les voy a comentar ahora. El objetivo de esta charla no es entrar a detalles de diseño técnicos, básicamente es presentar mi experiencia y el modelo de negocios que tengo a raíz de este proyecto pues que vengo trabajando ya hace varios años. Voy a compartir mi pantalla primero para poder ya comenzar de lleno con la exposición. Bueno, tal como dijo la modeladora, para una cuestión de orden, bueno, voy a exponer y ya al final pues ya contestaré las preguntas que tengan a hacerme, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver. A ver, vamos a darle la opción de... Ya, creo que ahí se ve, ¿no? A ver, la modeladora. ¿Se ve? Sí, se puede Confírmenme. visualizar, ingeniero. Sí. Quiero hacer una prueba de nueva diapositiva solamente para ver si funciona, porque a veces me ha pasado que comienzo a hablar y no cambia la diapositiva. Sí cambió, Okay. ¿no? ¿Sí cambia? No, no cambia. Está en la primera diapositiva. Ay, espérate, entonces, ¿demora un poco? Porque ya tuve una experiencia parecida. Estoy en opción de presentación. ¿No? Sí. ¿Nada? No, sigue en la primera diapositiva, ingeniero. A ver. Entonces lo que puedo hacer es manejarlo así con un poquito. Ya, voy a tener que manejarlo así nomás, porque ahí creo que, a ver. Ahí se cambia, ¿no? Sí, ahí sí se puede cambiar, sí. Ya voy a tener que manejarlo así nomás sin modo de presentación. Por algún motivo ya me pasó, la semana pasada me pasó lo mismo, pensé que era un tema de señal. Ya, perfecto, voy a tener que manejarlo así nomás. Listo, ingeniero. Está bien. Ya, listo. Ya, entonces comenzamos. ¿No? Creo que tenemos una hora y media, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, lo primero es explicar un poco, bueno, yo ya tengo muchos años trabajando en el mercado eléctrico. En realidad, yo siempre comento
que las innovaciones se dan por las necesidades. Si no hay necesidad, es bien difícil que haya innovación. Cuando hay una necesidad, normalmente uno esa necesidad la tiene que trabajar, pensar, hasta que llegas a algún tipo de idea que te permite desarrollarlo, ¿no? Ese es el caso de lo que pasó conmigo, ¿no? Porque a veces se cree pues, que la innovación es algo de gente muy, no sé, que tenga algo especial, pero en realidad no, en realidad la innovación nace a partir de la necesidad. Eso es lo que me pasó a mí hace varios años. Yo formé mi empresa, es una MIPE familiar, trabajo en el tema del mercado eléctrico. ¿Qué cosa es el mercado eléctrico? Es la comercialización del megawatt hora, en resumen, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en Perú y en gran parte del mundo existen los clientes libres, que normalmente son las industrias, los grandes consumidores, que normalmente no están en mercados regulados, sino un mercado donde tienen que negociar con los diferentes generadores que alimentan a los interconectados para poder tener acceso a un precio justo del megawatt hora, justo entre comillas, ¿no? Un precio de mercado, que va a depender de oferta y demanda, de la normatividad y de varias variables, ¿no? En el caso peruano, tenemos el sistema interconectado que es el SEIN, el Sistema Interconectado Nacional, y tenemos toda una normatividad que lleva pues a los clientes libres a que tengan que negociar su megawatt hora. Y ese es el campo en el que me he desarrollado en los últimos 20 años, por supuesto acompañado del tema de eficiencia energética, calidad de energía, que son temas que están ligados a lo que es la comercialización del megawatt hora, ¿no? Entonces, en esos temas me he desarrollado y es lo que les voy a comentar en esta charla. Entonces, esta idea, ¿cómo nació? Antecedentes, como le dije, nació por la necesidad, ¿no? Yo estaba en el mercado eléctrico y ¿qué encontré en ese mercado? Sobre todo en el año 2000, 2001, 2002, cuando era un mercado bastante monopólico, no había mucha oferta, había más demanda que oferta. Entonces había toda una problemática para los clientes libres, ¿no? O sea, si bien existía un mercado libre, no había un mercado competitivo. Entonces simplemente uno estaba llano a caer en manos de cualquier generador y no había la posibilidad de cambiarse porque nadie lo atendía. Entonces, en esas necesidades es que nació esta idea de decir, oye, ¿por qué no puede haber una alternativa para los clientes libres? Que no sean los interconectados, ¿no? Entonces ahí, bueno, nació el tema que ya se conocía, que es el autoconsumo. ¿Por qué? Porque en el Perú el autoconsumo o la autogeneración es libre, no hay limitación. Igual que en la mayor parte del mundo. La mayor parte del mundo tienen los sistemas interconectados, tienen las grandes generadoras alimentando a los sistemas y tienen todos los clientes, ya sean regulados o libres. Y los libres tienen que negociar con los diferentes generadores sus precios, ¿no? Pero normalmente tenemos mercados monopólicos, mercados centralizados, mercados de muchos intereses, donde los precios a veces no son pues los que uno puede obtener para un beneficio, que era lo que pasaba acá en el Perú en los primeros años que comencé con este rubro. Entonces, a raíz de eso es que ya en el 2007, 2008 comenzaron a hacer esta necesidad, esta idea de la autogeneración. Bueno, en ese tiempo había lo que era energía solar, eólica, tal como lo hay ahora. Pero en esos tiempos pues estaba en pañales. Uno hablaba de energía solar y te miraban con cara rara. ¿Qué es eso? Te decían, ¿no? Entonces, ya pasando el tiempo, ya pues actualmente decir energía solar, ya todo el mundo habla de energía solar, ya se están implementando algunos proyectitos, pero siguen en el contexto de hace tiempo, que es querer entrar a los sistemas interconectados. Entonces, las renovables, lamentablemente, cuando entran a los interconectados, necesitan normatividad especial, necesitan una serie de cosas que es un poco complicado. Entonces, en el año que nació esta idea, el tema de solar también lo comencé a trabajar, lo trabajaba el eólico, pero lamentablemente las renovables tradicionales como solar, eólica, maremotriz y muchas otras, no tienen factor de planta altos. ¿Qué significa factor de planta alta? Significa que tienen baches, ¿no? El día te da el sol, en la noche, chao. En el día tienes un poco de viento por la tarde y en la noche, chao, y así, ¿no? Igual a la maremotriz, ¿no? Tienes que estar ubicado cerca del mar. Y así una serie de fuentes que las tuve que ir descartando porque no cumplían el objetivo, ¿no? Tal como puse, o sea, ¿a dónde queríamos llegar? Ahí más o menos, ¿no? Primero tenía que ser una fuente renovable, porque definitivamente una de las necesidades de esa época era que no quería saber nada con los combustibles fósiles,
¿no? Y si bien mi primer trabajo, trabajé en oleoducto, en Petroperú, o sea, trabajé en combustible fósil, pero cuando me salí de Petroperú dije, no, el combustible fósil no va, ¿no? Y por supuesto, desde esa época no sé nada del combustible fósil, no me interesan los combustibles fósiles, y por supuesto ya todos saben por qué, ¿no? Entonces se tenía que ser una fuente renovable, pero también tenía que ser inagotable y abundante, también tenía que ser constante y permanente, tenía que tener un costo de fabricación bajo, tenía que ser basado en componentes conocidos de fácil adquisición del mercado para permitir un bajo costo de fabricación de tal manera que pueda competir contra el combustible fósil, ¿no? Entonces, eran unas premisas bastante complejas, pero que una vez que las fui despiezando, se fue puliendo de alguna manera el diseño y el resultado al que he llegado ya después de varios años, ¿no? Entonces, bajo esas premisas es que nace esta innovación, ¿no? Y por supuesto, la gente cree que la innovación es ya, se me ocurre y mañana la tengo. No, 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 no. Yo de antemano le digo que la cosa es lenta, hay que trabajar duro, te encuentras con una serie de dificultades. La gente está muy acostumbrada a los paradigmas tradicionales. Cuando tú le hablas de algo que no está dentro de su paradigma, no lo ven, no existe. Entonces hay mucha resistencia. Y bueno, y también te encuentras con intereses, ¿no? Al petrolero le interesa un comino de que salga una nueva tecnología que la pueda desplazar. Entonces, se tiene una serie de inconvenientes que hay que saltar, ¿no? ¿No? Les comento esto, innovación, ahora se puede desarrollar innovación en diferentes temas. Yo, por supuesto, me desarrollé en el tema de energía, que era mi campo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿a dónde queríamos llegar? A brindar un servicio de gestión. Claro, ¿por qué? Porque la experiencia que tenía todos estos años es que el cliente usuario no le interesa complicarse la vida con generar electricidad, máquinas, cómo hago, no, olvídese. O sea, el cliente industrial quiere energía y quiere subir su llave y tener energía. No quiere complicaciones. Entonces, esa era otra premisa. O sea, no le podemos entregar una planta al cliente porque el cliente se va a hacer un mundo, un nudo, y no va a autogenerar y al final va a terminar con quién? Con el combustible fósil. O sea, en los sistemas interconectados, ¿no? Porque los sistemas interconectados, bueno, en el caso de Perú estamos más o menos bien, porque más o menos el 40% es gas natural y tenemos un 5% ahorita de eólica solar y lo demás en hidroeléctrica, en hidros que, bueno, va variando, ¿no? En época de lluvias es un poco más y en época de no lluvias un poco menos. Pero en caso de otros países también tenemos eso, pero el combustible fósil siempre está pesando más en los interconectados, por eso que hay tanto interés en mantener el statu quo. ¿Cuál es el statu quo? Para mí, el statu quo es lo que nació hace 100 y pico de años, 120, creo, bueno, cuando nació la energía eléctrica, cuando se descubría la energía eléctrica, y Nikola Tesla se le ocurrió la energía alterna. Ah, qué bacán, ¿por qué? Porque la podía desplazar en grandes distancias, chévere. Y de ahí nació el paradigma que tenemos hasta ahora. Grandes centrales en las afueras de las ciudades, ¿no? Llegando con una serie de cables a los centros de consumo para que recién ahí se distribuya. Entonces ahí tenemos contaminación por toda esta llevada de energía grande de un sitio a otro. Entonces nació lo que tenemos hasta ahora, que es la comercialización centralizada de energía contaminante. Así le llamo yo, porque esa es la realidad. Y ese paradigma lamentablemente lo tenemos hasta ahora. Y por supuesto ese es el paradigma que está llevando a el famoso cambio climático. Bueno, es uno de los aportes, porque hay varios aportadores, pero la energía, la generación de energía, es uno de los grandes aportantes del cambio climático. ¿Por qué? Porque los sistemas interconectados son centralizados, monopólicos y contaminantes. Entonces, en ese escenario, si no hacemos nada, seguimos en lo mismo. Ahora, por supuesto que tenemos ahora la solar, el eólico que está tratando de entrar a través de ese paradigma del sistema centralizado, pero ahí le dan con la justa su 3%, 4%, ¿no? Y tienen que de alguna manera ver cómo hacen para sobrevivir. Y como hay grandes intereses en el tema del combustible fósil, entonces no los van a dejar entrar de esa manera. Entonces, una de las premisas que me puse yo, bueno, yo no voy a poder entrar por interconectado. Entonces, ¿por dónde puedo entrar? Por rentabilidad. La rentabilidad te abre la puerta. No necesita llave, ¿no? Si tú encuentras algo que sea más rentable que el combustible fósil y que sea con factor de planta alto como combustible fósil, 80, 90%, y que sea constante y permanente, comienzas a competir y el combustible fósil va a tener que salirse solito, no le va a quedar otra. ¿No? ¿Por qué? Porque, porque va a llegar algo que es más rentable.
que lo va a sustituir. Entonces, esa fue otra de las premisas que me llevó a este diseño innovador que he venido trabajando en los últimos años. Entonces, en el escenario que les pongo ahí en la diapositiva, ¿no? Situados, por supuesto, en el cliente industrial. O sea, yo me he situado, toda innovación tiene que situarse en un objetivo específico, así como el francotirador. Agarra su rifle, y ya sabe dónde están sus presas y las comienza a cazar una por una, ¿no? Entonces, algo parecido pasa en los interconectados, pues no puedes ponerte a pelear por los sistemas porque tienes normas, tienes un montón de cosas que te... Y bueno, y muchos intereses que te van a querer sacar. Entonces, la política es de francotirador, uno a uno, cliente industrial por cliente industrial. Entonces, a partir de ahí es que se ha ido dando forma la innovación esta que les voy a comentar. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Tenemos los sistemas interconectados, monopólicos, ya todos lo conocen. Bueno, ustedes son estudiantes de ingeniería eléctrica, si no lo conocen, ya es tiempo que lo vayan conociendo. Los sistemas eléctricos, ¿no? Normalmente son centralizados, son monopólicos. En el caso de Perú tenemos, bueno, el COES, que es el administrador de este sistema interconectado, donde todos los generadores aportan y todos los clientes sacan, ¿no? Entonces tenemos, y también tenemos el otro tema que también era una necesidad cuando yo hacía mis estudios, que es el calor industrial. Es muy usado, por supuesto. Industria que no necesita calor son pocas. Normalmente necesitan calor, ya sea vapor o ya sea en forma de cualquier tipo de calentamiento que necesite el proceso productivo específico. Entonces, y ese proceso de calor industrial es más monopólico todavía, porque ahí tenemos una sola empresa, que es, bueno, ahorita es Cálida. Yo no tengo nada contra las empresas, por si acaso, pero tengo que comentar porque ese es el mercado. En otros países hay otro, ahorita Europa, por ejemplo, tengo un tema de guerra de Ucrania-Rusia, ¿no? Y básicamente, ¿cuál es el fuerte de Rusia? Que le provee de gas natural a toda Europa. O sea, que el hombre pone la música y los europeos tienen que bailar, ¿no? No les queda otra. Entonces, ese monopolio lamentablemente existe en varios países, sobre todo para el calor industrial. En el caso de Europa tienes el calor para efecto de calentamiento, ahí los inviernos son terribles. Entonces ahí la gente tiene que calentarse. Y también tienen el calor industrial, por ejemplo, por supuesto, porque Europa es bastante industrializada y la mayoría de los procesos industriales usan calor industrial. Entonces dependen de gas natural, en este caso de los rusos. Acá en el Perú, felizmente no dependemos de los rusos, pero igual tenemos un yacimiento de un combustible fósil, porque también el gas natural es un combustible fósil. A mí no me vengan con cuentos que el gas natural es limpio. No, el gas natural es un combustible fósil que cuando lo quemas genera CO2. Entonces es un combustible. Ahora, por supuesto que es un poco más limpio el petróleo y que el carbón. Es un poco más limpio que eso, pero es combustible fósil. O sea que hay que desterrarlo también. No hay otra. O sea, el planeta tiene que desterrar todos los combustibles fósiles, porque si no, todos no tenemos otro planeta. No sé si han visto esas vistas donde sale la nave y toma la Tierra, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que la Tierra es finita, no es ilimitada. Entonces no podemos sacarle más de lo que tiene. Y vamos camino a sacarle más de lo que tiene. Entonces tendremos que mudarnos el planeta. Pero el planeta más cerca, ya hay los estudios de astronómicos hablan de 10 años luz. O sea que tenemos que quedarnos. Como estamos acá, tenemos que desplazar al combustible fósil, no queda otra. Y en esa misión me he metido hace varios años, desplazar al combustible fósil. Entonces, en ese escenario es que tenemos a Cálida en el Perú, por supuesto con los yacimientos en el Cusco, pero también con limitaciones, porque igual que el petróleo también se va a acabar en algún momento. Ahora, no vamos a esperar que se acabe, porque si esperamos a que se acabe, la verdad que tenemos que movernos el planeta, porque este planeta no va a aguantar, ¿no? El crecimiento de energía mundial es prácticamente exponencial, ¿no? Después hubo una parada por esta pandemia, pero ahora que acabó la pandemia, la demanda de energía se ha disparado en todo el mundo. Y por supuesto, por eso que el petróleo ahorita está que levanta, hasta $100, creo que escuché por ahí, ayer o antes de ayer. Entonces, ¿qué nos queda? Trabajar en desplazar el combustible fósil. Cada uno aportando lo que puede. Bueno, yo con mi conocimiento aporto lo que puedo, hasta donde puedo, pero ahí seguiremos. Entonces, en ese escenario nace la tecnología, le he denominado Energetic Heart, ¿no? Tiene su inspiración, tiene su historia también el nombre, pero bueno,
no tengo mucho tiempo de contar también tanta anécdota. Este Energetic Hub es el nombre de la tecnología, el nombre del servicio, es un modelo de negocios, en realidad no es un producto. Yo no estoy realizando un producto para vender. Yo lo que estoy haciendo es un servicio para prestar a mis clientes industriales, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una alternativa viable con respecto a lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Energía centralizada y contaminante. ¿Y qué es lo que propone Energetic Hub? Energía descentralizada y limpia, y a bajo costo. Entonces, en ese contexto es que entramos a competir contra los sistemas interconectados. Y por supuesto, en una estrategia de francotirador, ¿no? Rifle en mano, industria por industria, perfil bajo. En este caso estoy haciendo un comentario acá en esta universidad porque somos estudiantes y me gusta dar un poco las experiencias y bueno, cada uno de ustedes seguramente se va a desarrollar en su campo específico, va a tener necesidades y seguramente va a desarrollar pues innovaciones. Yo siempre he dicho que los estudiantes universitarios son el gran potencial de la tecnología e innovación del futuro, ¿no? Entonces es importante que se capaciten y que vayan teniendo información para que se puedan desarrollar pues, en sus respectivas especialidades, ¿no? Porque las ingenierías son bien generales. O sea, yo me acuerdo cuando decía ingeniería mecánica, la gente pensaba, tú vas a fabricar autos, no, vas a entrar, no, la gente cree que mecánica es auto, no. Mecánica es, como su nombre lo dice, movimiento. Pues ahorita yo estoy en energía, puedo haber estado en materiales, puedo estar en un montón de empresas específicas. Igual ustedes, ingeniería eléctrica también es parecido. Ingeniería eléctrica, la eléctrica es sumamente amplia. Hay un montón de campos. Entonces, en el campo que se vayan a desarrollar, háganlo bien. ¿Qué cosa es hacerlo bien? Es tratar de dar todo de sí. Eso creo que es lo más importante. No hay que ser muy inteligente, simplemente hay que tratar de dar todo lo que uno tiene, ¿no? De tal manera de que en ese dar todo y en esa necesidad es donde van haciendo la innovación. Y luego la parte técnica, pues ya le enseñan en la universidad. Una vez que uno tiene la idea y tiene más o menos la innovación, ya comienza a aplicarte lo que nos han enseñado. Entonces, en ese contexto, hemos estado en otros últimos años. Ahora, ¿cuál fue uno de los pasos de innovación fundamental si hablamos de tecnología? En este caso, si hablamos de una máquina de generación renovable, pues el prototipo, ¿no? Lo primero que me decían hace varios años cuando yo iba pues, a tratar de buscar algún tipo de financiamiento, lo primero que me preguntaba, ingeniero, ¿su prototipo dónde está? Bien, pues yo me agarraba la cabeza. No lo tenía, ¿no? Entonces, portazo tras portazo, ¿no? Porque siempre uno tiene la idea, tiene los cálculos, ya comienza a tener el diseño, entonces dice, ¿dónde busco el financiamiento? Entonces comienza a buscar y te das cuenta de que la gente es incrédula, nadie te cree, ¿no? Por más que le muestres cálculos, ahora tampoco puedes mostrar mucho porque es una innovación y no se la vas a decir a todo el mundo. Entonces, normalmente, sobre todo si nace en un contexto de empresa y de know-how como nació esta innovación, entonces tenemos un know-how y secreto empresarial, es lógico, ¿no? La Coca-Cola hasta ahora no dice cómo es su fórmula, y no tiene por qué decirla, ¿no? La gente agarra Coca-Cola y la degusta y, qué bonito, rico, ¿cómo lo haces? Bueno, ese es mi problema. Yo le echo para que te guste, no para que me digas cómo lo hago. Entonces, algo parecido pasa con esta innovación. Entonces, lo primero es el prototipo. Entonces, me dieron el portazo y, bueno, dije, ¿cómo construir el prototipo? Sin plata, no se puede. Ni modo, entonces buscar concursos. Entonces me puse a buscar concursos. Ahora, les comento, ustedes deben saber que existe pues lo que es Innovate Perú, creo que ahora le han cambiado el nombre. Innovate Perú del Ministerio de la Producción. Entonces por ahí llegó a mis oídos Innovate Perú, dije, ahí está, vamos a postular. Comencé a postular porque sin plata no puedo hacer prototipo. Y sin prototipo no puedo llegar a desarrollar mi idea. Y si no desarrollo mi idea, el combustible fósil sigue pues haciendo las suyas. Entonces, en ese contexto es que tuve mi idea de comenzar a postular para tener la posibilidad de hacer mi prototipo. Entonces me enteré de este tema de Innovate Perú y me escribí y comencé a postular, porque ahí dan fondos, hay diferentes concursos. En la época que postulé en 2018 se llamaba PIMEN. PIMEN porque estaba dirigido a la pequeña sí, a la pequeña y mediana empresa. Entonces, que después lo cambiaron a otro, no recuerdo el nombre, solo para las MIPES. Entonces yo agarré uno de MIPES, ¿no? Donde daban un fondo, si bien no me daban el 100%, pero me daban un buen fondo, ¿no? En este caso era un fondo de 150.000 soles en efectivo, ¿no? Entonces me quedaba un poco ajustado para el prototipo que yo deseaba, porque como mi mercado es industrial, entonces a escala, no podía ser un prototipo pequeñito, tenía que ser un prototipo que después
pueda servir como para la escala que yo buscaba de 2 megas, 3 megas, 4 megas, 5 megas. Entonces, definitivamente mi costo no iba a ser como un pequeño prototipo que se usa para aplicaciones pues, más pequeñas. Entonces, eso me llevaba de alguna manera a concursar en este caso y bueno, hice mi flujo de caja y más o menos alcanzaba lo suficiente para el tamaño que ya tenía más o menos prediseñado. Entonces, en ese contexto comencé a postular y bueno, me encontré con la primera traba que es normalmente gente que te evalúa, que tiene paradigma tradicional. Entonces, yo le hablaba de hidroeléctrica y la gente piensa hidroeléctrica, ¿dónde está el río? Los primero le preguntan, ¿dónde está el río? Entonces yo le decía, no, no hay río, el río lo hago yo. Entonces no me entendía, no me creían. Entonces me costó, hasta que me dieron una oportunidad de hacer una exposición de mi diseño, entré más al diseño. Por supuesto había un acuerdo de confidencialidad que, bueno, imagino que se mantiene, o se ha mantenido, firmamos un contrato y todo, entonces logré crear una duda razonable, porque cuando es un paradigma no puedes convencer a nadie. ¿Por qué? Porque ese paradigma no lo conoces, si no lo conoces no lo vas a convencer, pero sí le puedes crear una duda razonable para que él vea, ah, pucha, puede ser. Y una vez que él dice puede ser, esa era la idea de los concursos, gané el concurso. Entonces gané, por supuesto que postulé 5 veces a lo terco, porque hay que ser terco. Pues el que quiere innovar tiene que ser terco, ¿no? El que no es terco y tira la toalla es abandonante. En mi caso seguí, hasta que me dieron la oportunidad de poder exponer y gané. Eso fue el 2018. Y por supuesto, me dieron los fondos, tuve que poner la mía también un poco, buscando, porque uno se dedica a su empresa, y mi empresa pues vive también de todos los costos que tiene que seguir. Entonces, la innovación es un costo prácticamente para una empresa pequeña, porque ¿de dónde sacas, no? Entonces ya, a ver, pero ya tener este financiamiento me ayudó mucho a que ya pueda poner un poco, sacar de mis ahorros y poner para completar, porque no prestaban el 100%, ¿no? Y logré arrancar la construcción, ahí hay unas fotitos de la construcción del prototipo. Entonces, comencé a comprar los componentes y bueno, había que desarrollar todo un tema del concurso, ¿no? Habría que cumplir con unos ítems, ¿no? Como toda entidad del Estado, pues felizmente que yo soy una persona ordenada, así que comencé a hacer todo bien y bueno, y ítem por ítem comencé a cumplirlos, me iban revisando y por supuesto fuimos avanzando hasta que logramos la progresión. Perdón. Y llegamos al punto donde ya el prototipo está listo, lo cual ya me llevaba a tener mi propio laboratorio de hidráulica, porque la verdad es un tema hidráulico. Entonces ya tenía mi laboratorio de hidráulica para poder hacer mis experimentaciones, poder cumplir, poder corroborar mis cálculos, comenzar a ajustar, mejorar algunas eficiencias, porque como ustedes saben, o lo van a saber, la innovación es mejora constante, no es que yo innovo algo, diseño algo y ahí se queda, no, porque normalmente al comienzo pues, tienes bajas eficiencias, hay cosas que pensabas en teoría y cuando comenzaste a ver, oh, no, así no es al revés, ¿no? Y por supuesto eso te hace perder dinero porque también he tenido que hacer varias modificaciones y bueno, son gajes del oficio, ¿no? Entonces vas gastando un poco de plata, sacas de aquí, sacas de allá, entonces hasta que logras tener tu propio laboratorio y por supuesto poder hacer tus propias pruebas y de alguna manera ir puliendo para pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa en la que ya me encuentro? La siguiente etapa es ya entrar a la fabricación de la planta piloto. La planta piloto yo le llamo a la planta que ya va a abastecer al primer cliente, yo le llamo el cliente pionero, el que se anime. ¿Por qué? Porque el cliente pionero tiene también sus ventajas, ¿no? O sea, una tecnología innovadora y un cliente pionero. Perdón. Entonces, este prototipo, por supuesto, toda esta innovación nació de una necesidad de mercado y también nació con un modelo de negocio. O sea, como yo soy ingeniero, en realidad hay gente que es científica, saca cosas para tratar de venderlas, saber quién la desarrolla. No. Yo ya desarrollaba algo y quería algo que me mejore en tecnología para seguir desarrollando de alguna manera mejor. Entonces yo ya tenía un mercado, que era el mercado de clientes libres, y por supuesto, le fui dando forma al modelo de negocio que es el que estoy lanzando, que es un servicio de gestión de autoconsumo eléctrico renovable. ¿Por qué? Como les comenté al comienzo, el cliente industrial no se va a complicar con tener una planta que no sabe operar y encima no tiene idea
de los precios de mercado y no sabe si está ahorrando o no está ahorrando. Entonces, ese tipo de cosas no se las voy a dar a mis clientes. A mis clientes les voy a dar ya un servicio de gestión, para el cual voy a usar, por supuesto, la nueva tecnología innovadora. Pero va a ser una solución llave en mano. Llave en mano significa que el cliente va a subir su palanca y va a comenzar a consumir, como lo hace con el interconectado, porque yo quiero competir con el interconectado. Entonces va a comenzar a consumir y nosotros nos encargamos de la gestión de autoconsumo, ¿no? Se llama gestión de autoconsumo porque implica una serie de variables y procedimientos. No tengo mucho tiempo como para quedarme en ese tema, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, ayudar a los clientes industriales a que puedan autoconsumir, ¿no? ¿Por qué? Porque una empresa como la mía no puede vender electricidad. No está permitido vender electricidad. La única manera de vender es a través del COES, o sea, entrar al sistema tradicional, monopólico y contaminante, lo cual no quiero. Entonces, tiene que ser una manera también legal, no podemos sacar algo que no sea legal. Entonces, las normas peruanas y en la gran parte del mundo permiten el autoconsumo libre del cliente. El cliente que decida autoconsumir puede poner su planta solar, su eólica, su hidráulica, cualquier forma de generación o su grupo electrógeno por último, si quiere quemar combustible fósil. Entonces está permitido. Entonces, en ese contexto es que nosotros vamos a ayudar a los clientes industriales a que puedan autoconsumir. Ellos autoconsumen, nosotros los ayudamos, ¿no? Por supuesto que construimos la planta y hacemos todo lo que hay que hacer para que el cliente pueda autoconsumir, ¿no? Entonces comienza a autoconsumir, ya sea parte de su electricidad en un inicio, y luego ya puede ser el total de su electricidad y su calor industrial, ¿no? Dependiendo de, la idea es arrancar con algo y comenzar a mostrar las bondades de este sistema para que los clientes vayan de alguna manera viendo, primero, que reducen costos económicos, segundo, reducen costos medioambientales, mejoran su huella de carbono, se vuelven industrias verdes. Entonces, todas esas ventajas van a hacer de que los clientes decidan pasarse a autoconsumir su propia energía. Entonces, ese es el modelo de negocios. Va a ser brindar un servicio de gestión de autoconsumo eléctrico renovable, usando nuestra tecnología innovadora energética. Y en ese contexto de este servicio es que, no, mi tiempo siempre ya, en ese contexto es que se dan algunas tareas, antecedentes para brindar este servicio, que ya lo he venido haciendo de alguna manera, porque de alguna manera mi empresa viene siendo un corredor, en realidad es lo que hemos sido el último año, un corredor del megawatt hora. ¿Por qué corredor del megawatt hora? Porque buscamos al cliente, le decimos, te conseguimos el mejor precio megawatt hora, y de ahí buscamos entre todos los generadores quién le da el mejor megawatt hora, de tal manera de que hacemos que se junte el generador con el cliente usuario, de tal manera que el cliente usuario reduzca sus costos porque obtiene el mejor precio del mercado. Entonces, por eso hemos sido corredores de megawatt hora. Y ahora queremos pasar, o vamos a pasar, a ser proveedores de megawatt hora, pero ayudando al cliente, no vendiendo, ayudando al cliente a que autoconsuma. Entonces, en ese escenario es que nacen algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, hay que evaluar y analizar el contrato que tiene el vigente, porque los clientes libres no se pueden salir así nomás. Tienen un contrato vigente, tienen cláusulas de salida, entonces tienen mínimos de energía que tienen que seguir consumiendo. Entonces, esa es nuestra especialidad de hace muchos años. Por lo tanto, para mí, leer un contrato es pan de cada día. Entonces, ahí donde se ubica cómo ayudar al cliente para que una parte de su energía inicialmente, hasta que cumpla su contrato, la pueda autogenerar para luego ya salirse y quedarse con la alternativa de autoconsumo eléctrico. Entonces, la evaluación del contrato de suministro actual. Luego, la evaluación y análisis tarifario también. El cliente quiere saber, oye, las tarifas cómo están. Perfecto, un cálculo tarifario, que también es mi especialidad. Por si acaso yo capacito en todos estos temas, también tengo varios videos, después van a ver mi página web, el que quiera capacitarse un poco puede entrar también, ¿no? Yo soy un convencido que hay que capacitar, la gente tiene que estar capacitada si queremos cambiar este tema del cambio climático, ¿no? No lo puede hacer una sola persona, tenemos que hacer muchas personas haciendo lo mismo. Entonces, hay que hacer una evaluación y análisis de la tarifación eléctrica, para lo cual hay que saber cómo está el mercado, si es un cliente libre, un cliente regulado, ¿no? Comparar con los costos del cliente regulado y una serie de cálculos que normalmente es el pan de cada día, pues, del que hace gestión energética, ¿no?
Luego, elaborar el anteproyecto. Primero hay que hacer un anteproyecto para que el cliente vea la viabilidad del proyecto. Antes de hacer el proyecto, porque el proyecto ya demanda mucho costo. El anteproyecto no, es más que todo algo de escritorio, tener la información y proyectar los costos que tiene actualmente versus los costos que va a tener, versus la inversión que va a tener que hacer de alguna manera para tener la planta ahí y pueda autoconsumir su propia electricidad. Entonces se hace un anteproyecto, se evalúa y luego se sustenta ante el cliente para que pueda de alguna manera decidir de manera informada qué es lo que le conviene más. Luego viene la preparación y aprobación del proyecto. En caso de que el cliente vea de que es rentable, es viable, ¿no? Y sobre todo va a ahorrar tanto en costo económico como medioambiental, entonces para el visto bueno. Una vez que hay el visto bueno, ya viene la preparación y aprobación. Proyecto de construcción, bueno, en realidad es una obra civil que hay que hacer dentro de civil y metal mecánica, dentro de la instalación. Para luego ya, bueno, firmar nuestro contrato de servicios, pruebas y puesta a punto, y se lanza el autoconsumo, ¿no? Y el cliente comienza a autoconsumir su propia electricidad. Ese básicamente en resumen. Entonces, ¿qué buscamos con nuestro nuevo servicio? Buscamos que la industria peruana primero, y me imagino que después iremos a las fronteras, pase de industria contaminante a industria verde, ¿no? Lógico, porque ya tiene una microhidráulica en su patio trasero. Entonces, ya es 100% renovable, por lo tanto su huella de carbono se reduce. En vez de usar combustible fósil, que actualmente están usando gas natural para su calor industrial, pueden pasar a usar flujo de agua como combustible. Ese es un resumen más o menos. La idea, como les dije, no es entrar a detalle de diseño, pero sí les puedo explicar más o menos en qué consiste este proyecto. Básicamente es una microcentral hidroeléctrica, por eso es de circuito cerrado. Una vez un ingeniero me preguntó, nunca he escuchado eso de circuito cerrado, lógico, le digo, lo que pasa es que lo tradicional son hidroeléctricas y las hidroeléctricas son de circuito abierto, entonces no necesitas decir hidroeléctrica de circuito abierto, porque eso es lo tradicional que tenemos hace 130, 140 años. Por eso que nadie dice hidroeléctrica de circuito abierto, pero se sabe que es circuito abierto. Llueve en las zonas altas, baja por los ríos y llega al océano. Evapora y se cierra el ciclo. O sea, es un circuito cerrado, pero a nivel planetario, ¿no? O sea, en realidad de la zona alta hasta el mar. Pero en realidad es un circuito abierto. Entonces, de ahí nació un poco no, porque siempre me gustó la energía hidráulica. Bueno, uno de mis pasatiempos es hacer saros. Entonces, en el SAR uno está en el mar y uno cada vez que tiene un revolcón de una ola se da cuenta qué tal energía que tiene el agua, ¿no? Entonces, poco que ese fue una de mis inspiraciones. Entonces, el agua es un energético muy importante, muy potencial, que si lo almacenas y lo pones en movimiento, puedes generar electricidad. Lo que ha pasado es que hace 120 años nos hemos acostumbrado a buscar el agua en movimiento de manera natural para ir a generar electricidad, pero eso es algo que tenemos en la cabeza hace 120 años. Pero a mí sí me ocurrió, dije, no, pero ¿por qué tenemos que buscar agua en movimiento natural? ¿Por qué no la puedo poner en movimiento yo de manera, poner en movimiento con baja energía? Y eso es lo que comencé a hacer. Y a partir de ahí es que nació eso. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Yo le llamo un río portátil, ¿no? Porque lo que se genera es un río portátil que tú lo puedes poner en el patio trasero del cliente industrial, ¿no? Donde hay un espacio necesario, se construye, por supuesto, el agua para poderla usar, tienes que almacenarla. Entonces estamos hablando de 2 cisternas, ¿no? 2 cisternas, por supuesto, con una diferencia de altura, no mucho, porque en realidad el tema no es grandes saltos, sino gran caudal. Entonces este es un diseño de gran caudal, no de gran salto. Entonces, ahí donde nace esta innovación que es el río portátil. De una manera resumida, para que pues, la mayoría de la gente conoce hidroeléctrica, ha hecho su paseíto por la carretera central y se ha encontrado con el, ¿no? Qué bonito, y el agua como baja por su tubo, chévere, y la recibe abajo ¿no? La casa de máquinas y genera electricidad. Es lo tradicional, el río lo desvía, lo lleva a una sala de máquinas, una vez que genera, se va por debajo y sigue su camino, abierto. Entonces yo lo que hice fue, a partir de ahí, comenzar a hacer mi diseño. Y de ahí nació esto que es el Energetic Hub, que es básicamente 2 cisternas, una alta, le llamo yo, y una baja que está por debajo del Energetic Hub. Y por supuesto, poner a recircular el agua con bajo gasto de energía. Lo que hace mi sistema es multiplicar, o sea, no se puede multiplicar por cero, cero por algo es cero.
pero sí se puede multiplicar por 5, por 4, por 3, por 2, porque resulta en una mayor cantidad de presión y caudal. Ya, detalle de diseño, como le dije, no es materia de esto. Entonces, a partir de ahí que nació, ¿no? En realidad, la innovación está en esto, en el río portátil. Porque la hidroeléctrica, una vez que tienes un flujo de agua en una tubería, ya lo demás es conocido. 120 años de tecnología ya conocida, ¿no? Que es, una vez que esté en el tubo, ya vienen los turbinólogos, ponen ¿no? Su turbina, su generador, ya el cuento es conocido, ¿no? Entonces, nosotros generamos el río portátil. Ese río portátil lo hacemos en el patio trasero y luego ya con ese río portátil. ¿Por qué río portátil? Porque entrega un flujo de agua en una tubería, ¿no? Y esa tubería, ese flujo de agua ya es recibido por una sala de máquinas, como cualquier sala de máquinas de cualquier microhidroeléctrica, ¿no? Porque en realidad el objetivo es descentralizar, no es grandes megas, sino los megas necesarios para la industria, ¿no? Desde 500 kilowatts hasta 10 megawatts. Ese más o menos es el rango que nos pusimos en el diseño. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene esta tecnología? Bueno, yo les hablé del calor industrial. Uno dirá, calor industrial, pero ¿cómo calor industrial? Tú generas electricidad. Claro, pues si generas electricidad a bajo costo y de manera renovable y permanente y constante, lo que tienes que hacer simplemente, si quieres calor industrial, son dos cosas. O vuelves tu tecnología eléctrica, para lo cual si usas vapor, te compras botas tu caldero de gas natural y compras un caldero de eléctrico. Existen en el mercado. Tienes un sistema de calentamiento, compras resistencias y tienes calentamiento por resistencia. Esa es una. Y la otra es el hidrógeno verde. No sé si han escuchado, me imagino que ustedes estudiantes ya escucharon de hidrógeno verde. Si no, entren a Google y comiencen a investigar porque esa es la tecnología del futuro. Ese es el combustible que va a reemplazar al petróleo. Ese es el combustible. Ese y el nitrógeno verde, es la dupla. Hidrógeno verde, nitrógeno verde, esa es la dupla. Que va a reemplazar al combustible, porque la tecnología que estamos desarrollando nosotros es para la generación, no es para el transporte. Pero si hacemos dupla con el hidrógeno, ya la cosa cambia, porque ya tenemos el combustible. Y con el combustible puedes calentar o puedes mover. Entonces, el hidrógeno verde es una tecnología que ya se está expandiendo en el mundo, ya, bueno, a nivel inquietudes, ¿no? Por ejemplo, Chile ha avanzado bastante, ¿no? Permanentemente me están invitando siempre a webinars del hidrógeno verde, en la minería y todo ese tipo de cosas. En Europa también, Alemania ha avanzado bastante, también hay varias tecnologías ya, hay autos con hidrógeno ya abasteciéndose, poco, pero hay. Es más, hay tecnologías de aviación también, hay aviones que ya, prototipos, que ya están volando con hidrógeno verde o con nitrógeno verde, que es su par que evita, claro, el problema del hidrógeno verde es el almacenamiento, pero si lo ponemos como nitrógeno verde, entonces ya lo podemos desplazar y luego hacer el cambio para el hidrógeno para que sea combustible. Pero bueno, ya son tecnologías conocidas. Entonces, ¿qué cosa? ¿Por qué se llama verde? Porque hay que generarlo a partir de energía renovable, porque si lo generas como se genera actualmente el hidrógeno azul que le llaman, que es con gas natural, la misma chola. Entonces, tiene que ser verde. ¿Cuál es la dificultad que tiene el hidrógeno verde actualmente? Que la solar y la eólica son por baches, no tienen factor de planta alto, factor de planta de solar es 20%, 25%, el eólico por ahí va a 30%, entonces no es rentable, pues sale un hidrógeno muy caro, ¿no? Pero si tienes una forma de generar, en este caso, te puede poner una plantita de hidrógeno verde, almacenas agua, que también la vas a usar para el tema de hidrógeno, porque por hidrólisis, ¿cuál es hidrólisis? Separas hidrógeno y agua, hidrógeno y oxígeno del agua. Tienes oxígeno para los que quieren respirar y tienes hidrógeno para combustible. Entonces, nuestra innovación también puede alimentar a plantas de hidrógeno verde. Por supuesto que el costo se cae. ¿Por qué? Porque la forma de generación hidroeléctrica es barata. Son componentes conocidos, la inversión es baja, por lo tanto el hidrógeno, el costo que actualmente está bastante alto por el motivo que les dije de las renovables, que no son continuas, se cae. Y al caerse, por supuesto, ya se puede masificar el tema, ¿no? Por supuesto, esto va acompañado de infraestructura y una serie de cosas que, bueno, en el futuro me estoy proyectando un poco, ¿no? Como ustedes son estudiantes, el futuro es de ustedes. Entonces, este es un tema que de todas maneras se va a dar, ¿ah?
primicia, les estoy dando, primicia. Se viene el hidrógeno verde para sacar a combustible fósil del transporte, porque la generación eléctrica se encarga energética, por supuesto. Entonces, tenemos otra aplicación. Bueno, el hidrógeno verde pues, actualmente tiene aplicaciones en todo lo que es transporte. Vehículos, barcos, aviones, todo. Entonces, el hidrógeno verde lo único que hay que hacerlo de manera barata. La electrólisis con energía barata y renovable se hace rentable. Y una vez que se hace rentable, no necesita norma especial. El combustible fósil, con algo más rentable, el cliente que necesita cosas rentables. Encontrar más barato y simplemente lo va a usar. Entonces, por una cuestión de oferta y demanda, el combustible fósil va a tener que irse desplazando el planeta. De todas maneras, esta es una primicia, de todas maneras va a pasar, el combustible fósil lo vamos a ver en los museos. Ahí vamos a estar, ¿te acuerdas? Cuando no, ahí está un tremendo motor de un buque de museo, pues lógico, cuando se generó todo este tema de cambio climático. Entonces, ese es el destino de los combustibles fósiles, no hay otra. Entonces, el hidrógeno es tiene un gran potencial, ¿no? Entonces, una manera de generar este hidrógeno es a través de una tecnología, en este caso, microhidráulica de circuito cerrado. Otra aplicación, la gente está temerosa del agua, el agua se va a acabar, dice, ¿cómo que se va a acabar? Hoy tenemos agua con cancha, mira los mares, yo que surfeo, mar, es una locura, tenemos agua de sobra, ¿no? Lo que pasa es que es salada, nada más, pero si le quitamos la sal, tenemos agua. Entonces, ¿qué pasa? Existen plantas desalinizadoras actualmente, pero ¿cuál es el problema también de las plantas desalinizadoras? Que consumen energía. ¿Y de dónde sacan esa energía? De los interconectados. ¿Y qué son los interconectados? Contaminantes. Entonces, y caros. Entonces, no puede desarrollarse este tema. Pero con una forma de generación barata, ¿qué va a ocurrir? Y limpia, por supuesto, ¿qué va a ocurrir? Ahí está el agua de mar, pues, plantas, a lo largo de toda la costa. Perú tiene una costa bien grandota, ¿no? A lo largo de toda la costa puedes poner plantas y ¿qué ocurre con eso? Desalinizas, ¿no? Y bombeas y tienes agua de sobra. Entonces ya no depende de los ríos. Puedes tener agua. Entonces, otra aplicación. Otra aplicación, vehículos que ya están circulando, los vehículos eléctricos, van a ir de la mano con los vehículos a hidrógeno. Ambos van a crecer, ¿no? Ese es el futuro. El que tiene un poco de visión se da cuenta de que anda vendiendo tu carro porque se viene el eléctrico y se viene el hidrógeno. Entonces, definitivamente, el mercado va a cambiar. Entonces, ¿qué necesitan los vehículos eléctricos? Necesitan grifos, necesitan estaciones de servicio. Pero ¿qué ocurre actualmente? Que la estación de servicio se alimenta interconectado. Y el interconectado, ¿qué cosa es? Monopólico y contaminante, la misma chola. Entonces, necesita alimentarse de grifos renovables. Entonces, en este caso, la hidráulica, la microhidráulica de circuito cerrado, se puede aplicar ¿para qué? Para estaciones de servicio. Por lo tanto, tienes estación de servicio con microhidráulica y tienes energía barata. Por lo tanto, comienzas a desarrollar el mercado de movimiento, que es los autos, los camiones. Igual va a pasar con los buques, igual va a pasar con los aviones. Pero es un tema, por supuesto, paulatino, ¿no? Porque hay que desarrollar la infraestructura, ¿no? Otra aplicación, máquinas que capturan carbono, claro, porque ahorita hay un montón de industrias botando carbono. Entonces, en ese interín que se vayan volviendo verdes, ya en Europa sobre todo, hay empresas que están capturando carbono. Pero ¿qué necesitas para capturar carbono? Energía eléctrica. ¿Y de dónde saca la energía eléctrica? De interconectado. Contaminante y monopólico, la misma chola. Entonces, ¿qué necesitas para que eso se dé y sea verde? Una forma de generación verde. Por lo tanto, la microhidráulica en circuito cerrado también se puede prestar para captura de carbono. Entonces, y otras aplicaciones que, bueno, ya el tiempo no me da para poder desarrollar, pero creo que estas son las principales, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ya más o menos les he dicho, nuestra empresa, bueno, brinda servicios de asesoría, consultoría. En realidad, los temas de eficiencia energética los comencé en el año 98, por ahí, y desde ahí vengo pues ya más de 20 años, y en consultoría, asesoría, aplicaciones, búsqueda de proyectos de eficiencia energética. He también desarrollado algunos pequeños proyectitos solares en algunas aplicaciones específicas en su momento, algo de eólico, pero siempre con las dificultades después de la solar y eólico, ¿no? Ahora, un sistema como el que planteo no pretende competir contra las
solar, a las energías limpias. Pretende competir solo contra el combustible fósil. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay un gasto de energía necesario y ese gasto de energía en zonas que no están en sistemas interconectados va a tener que desarrollarse mediante una fuente renovable, ya sea bancos de baterías o ya sea solar, eólico o un mix, ¿no? De tal manera de que se pueda tener energía de gasto necesario para el arranque, de tal manera de que pueda seguir trabajando nuestra tecnología. Entonces, ese es un antecedente que nos sirvió para todo esto que les estoy comentando de manera resumida. Nació de una alternativa de autogeneración eléctrica centralizada, como le dije, o sea, la idea es abastecer al mercado industrial, que es el objetivo, el mercado industrial que es un gran consumidor, un gran contaminante actualmente porque se alimenta para lo que es electricidad de los sistemas interconectados que ya sabemos cómo son, y también se alimentan de los sistemas, ya sea de gas natural o de combustibles fósiles para efecto de su calor. En Europa, por ejemplo, todo lo que es calor lo hacen con gas natural de los rusos. Y así, en Estados Unidos tiene también bastante consumo de combustible fósil para lo que es calor industrial. Es una gran necesidad ahorita poder sustituir ese calor industrial, que es un gran contaminante también, aparte de la generación eléctrica. Entonces, este calor industrial, por supuesto, que puede ser generado a través de un mundo eléctrico totalmente, porque se puede calentar con electricidad, o a través de el combustible del futuro, que es el hidrógeno o el nitrógeno, verde, por supuesto. Entonces, eso va a ser de alguna manera que las industrias tengan la posibilidad de reducir sus emisiones de carbono y, bueno, y lograr pues, este gran objetivo que es reducir este cambio climático que de alguna manera ustedes que son estudiantes jóvenes lo van a sentir un poco más con el paso de los años. En realidad todos lo vamos a ver y de repente unos más edad que otros, si es que no se va dando todo esto que les estoy comentando. De alguna manera, felizmente en el mundo hay varias personas, varios científicos, varios ingenieros que están trabajando en nuevas tecnologías, unos más avanzados que otros, pero de alguna manera estamos sumando todos para de alguna manera tener este objetivo que es el combustible fósil al museo. En realidad esa fue mi premisa desde que me salí de oleoducto, cuando trabajaba en oleoducto, para sacar el combustible fósil. Yo tenía esa idea metida en la cabeza, el combustible fósil no puede ser cuando mucha gente no hablaba de cambio climático ni se conocía en el 2002, 2001, por ahí se escuchaba algo, pero no había nada. Entonces, pero yo ya tenía esa inquietud de alguna manera por algún motivo y bueno, con el transcurrir de los años y todo este tipo de cosas que están pasando, pues los veranos más fríos, los inviernos más, perdón, los inviernos más fríos, los veranos más calientes, inundaciones, cosas que antes no había tanto. Y ahora, efecto niña, estamos ahorita, verano, justo, bueno, yo surfeo todo el año, ¿no? Pero ahora que estoy surfeando, no, es un verano medio frío. O sea, no es como el verano anterior. Hay un efecto niña y bueno, hay una serie de efectos que de alguna manera pues están deteriorando nuestro planeta y hay que tomar conciencia de esto de alguna manera. O sea, mucha gente dice, no, pero no es mi problema. No, sí es tu problema. Porque tú, tus hijos, tus nietos van a gozar, van a tener problemas de esto. Entonces, si bien de repente no todos podemos aportar, pero por lo menos tratemos de hacer algo para cambiar, ¿no? Hay mucha gente que quiere cambiar al mundo. Si quieres cambiar al mundo, tienes que cambiar tú primero. Cambias tú y comienzas a cambiar tu alrededor, y tu alrededor cambia el alrededor, y así comenzamos a cambiar. Plantemos nuestro arbolito. Yo tengo en mi casa, he plantado ya como 21 árboles, ¿no? Y los tengo ahí. Ahora la gente dice, "Oye, chiquito, ¿cuándo te va a dar sombra?" No sé si me da sombra, de repente a mi nieto le dará, pero ahí está el árbol, lo riego y lo cuido. Y algunos han crecido, hay uno que ya me está dando sombra. Entonces, es así. O sea, es apostar ahorita para ver en el futuro. ¿No? Hay mucha gente cortoplacista, la política peruana es cortoplacista, quiere ahorita y mañana ya tiene roscado, no, así funciona la vida. Mi innovación nació hace muchos años, la gente me dice, oye, Eduardo, ¿que tantos años tienes en eso? Siempre le digo, es algo que se me metió en la cabeza y felizmente voy avanzando. Pero lo bueno es cuando uno es perseverante es que va avanzando, va avanzando, va avanzando. Entonces poco a poco vamos avanzando. Ahora estoy buscando, por ejemplo, al cliente industrial pionero, ¿no? Al que quiera ser el pionero y por supuesto tiene que invertir, porque la fuente de financiamiento se va a dar cuando tenga mi primera planta piloto funcionando. Ya tengo mi laboratorio, pero el laboratorio pues es para los técnicos, para los ingenieros, para el que más o menos conoce. Pero para efecto del común de la gente, no, o hidroeléctrica, no hay río, no, esa vaina no lo conozco. Entonces hay limitaciones. Toda innovación tiene sus limitaciones, pero hay que perseverar, ¿no? De alguna manera, mi mensaje en esta charla sería la palabrita más importante
en su carrera profesional, ¿sabe cuál va a ser? Perseverar. Recuerden, perseverar. Esa es la palabra más importante. El conocimiento se adquiere. Ahora el conocimiento lo adquieres juntándote con gente que conozca más que tú. Es importante eso. Me junto con gente que conoce más que yo. ¿Para qué? Para que me enseñe. ¿Para qué voy a seguir el mismo camino que ha seguido él si ella lo recorrió? Que me enseñe. Y perseverar. Hay mucha gente que tira la toalla antes. ¿No? Yo he podido tirar la toalla hace varios años. O sea, con cada dificultad, hasta ahora hay dificultades. Nunca paran las dificultades. No hay innovación que no tenga dificultades. Entonces, siempre toda dificultad lleva a uno a pensar, ¿qué hago acá? Mejor tiro la toalla total, sigo surfeando, ¿para qué me va a complicar la vida? Pero bueno, ¿no? Entonces, uno persevera. Entonces, ese sería el mensaje, perseverar y, por supuesto, buscar la necesidad. En la necesidad nace la innovación. Yo me gusta ver programas de gente innovadora de la historia y tienen un factor común todos, que todas sus innovaciones salieron de la necesidad. Si no hay necesidad, ¿cómo innovas sin necesidad? Es bien difícil ponerte a pensar y si no, todo científico normalmente se tiene que involucrar en el problema y ver cuál es la necesidad. Y a partir de esa necesidad es que brota la innovación. Entonces, no hay innovación sin necesidad. Eso sí se los adelanto. Así que ustedes ya como estudiantes seguramente se van a desarrollar, van a trabajar en alguna empresa, van a comenzar a ver y van a involucrarse con las necesidades, ya sea técnicas, de ingeniería, de la especialidad que sea. Y cuando estén bien involucrados en la necesidad, es cuando van a ver la oportunidad, porque la innovación es una oportunidad, ¿no? Muchas veces la oportunidad está ahí, pero la gente no la ve. No la ve porque no tiene la necesidad. ¿Cuántos como yo han trabajado en el tema del mercado de megawatt ¿no? Y siguen el paradigma tradicional, ¿no? Entonces, tienes que involucrarte con la necesidad. Involucrarte con la necesidad sale la innovación. Entonces, vamos contigo. Ya entrando un poquito más al tema nuevamente, y como estamos hablando de industria, entonces hay un plan también, porque en realidad todo esto que les comento ya tiene un plan. O sea, no es que a mí se me ocurrió hace poquito y de pronto quiero sacar algo raro, no. O sea, ya está el tema de la innovación, ya está el laboratorio, ya tengo el taller también, ya tengo el plan de negocio y por supuesto el plan de proyectos, el plan de construcción. Como todo ingeniero, pues tienes que tener un plan de construcción, ¿no? La ingeniería nos ha enseñado a hacer planes, al menos es lo que aprendí yo en la católica en mi carrera, hacer planes, ¿no? Entonces, este es un plan maestro de proyecto industrial, ¿no? Que básicamente es el que vamos a desarrollar en nuestra innovación, bueno, comenzando con la primera planta piloto, que es la que estamos ahorita en búsqueda de selección del cliente ideal para que pueda construir esta planta piloto. Entonces, la primera etapa es la construcción de lo principal, que es el almacenamiento de agua, las dos cisternas. Luego viene la segunda etapa, que es la construcción de nuestro sistema innovador de Tejar, o sea, el río portátil, construir el río portátil. Luego viene la tercera etapa, que ya es más conocida. Una vez que tienes el río portátil, tienes la presión de agua en el ducto, ya lo demás es conocido. Ese ducto llega a una sala de máquinas y por supuesto ya ahí buscas el proveedor que venga en base al caudal y presión que tienes, seleccionarte y darte la turbina más acorde para tu aplicación. Y por supuesto montas la sala de máquinas, que ya es un tema conocido, pues montaje de sala de máquinas de hidroeléctricas, en realidad es un tema sumamente conocido. Y la última etapa ya viene, una vez que está todo construido, la puesta a punto, las pruebas, puesta a punto, configuraciones, porque todo es electrónica, o sea, todo este diseño está para que sea una generación inteligente, con inteligencia artificial, totalmente automatizada, de tal manera que la pueda controlar un solo operador, es más, hasta puede ser un operador a distancia. O sea, yo estoy un poco con el tema de abaratar costos, claro, porque vamos a dar un servicio. Entonces tenemos que abaratar costos, ¿para qué? Para poder servir al cliente a un bajo costo. Entonces, y bueno, lo último, el inicio de la operación, y por supuesto ahí ya viene el recupero pues, de la inversión. Una vez que comienzas a despachar, una vez que comienzas a despachar el megawatt hora, ya te comienzas a salir de tu tarifa anterior y ahí vas a ver el ahorro, y en ese ahorro se va a sustentar, ¿no?, el recupero de la inversión en la construcción que se tuvo que hacer para efecto de tener ese megawatt hora verde, ¿no? Porque va a ser un megawatt hora verde.
como, más o menos, bueno, como le dije, el objetivo de esta charla no es detalle de diseño, pero ahí les muestro una tablita básicamente de las variables fundamentales de este río portátil. Como todo sistema hidráulico, pues necesita ramales de tubería, porque en realidad lo que yo genero son grandes caudales, y para generar caudales necesito sacar el agua en tuberías. Cuanto más ubicada tubería que saco agua, le llamo ramal, no pues se llama ramal. Y por supuesto, ese ramal puede tener dimensiones pequeñas, aunque el objetivo de este diseño es el mercado industrial, por lo tanto, yo me voy a partir de ramales que me puedan brindar potencias para abastecer a la industria. Y la industria normalmente peruana está consumiendo entre 500 kilowatts y 10 megawatts. Es más o menos el rango de la media industria, 2,5, 1,5, 1,25, 2,5, 3, 400, 600, 800 y así. Es bastante variable, pero es más o menos donde se encuentra gran parte de la industria peruana y bueno, en el mundo también, ¿no? La industria así como hay en Perú, en cualquier parte del mundo. Entonces, estos ramales son los que permiten sacar el agua de la cisterna principal, que es la cisterna alta, para poderla llevar a nuestro sistema, que es el que se va a encargar de generar, bueno, yo le llamo generar oleajes. Como soy surfero, creo que eso es lo que más, generar oleajes de agua para generar grandes caudales, de tal manera de que ese gran oleaje se junte en una tubería matriz, que es la que va a alimentar al turbogenerador, ¿no? Entonces, y por supuesto, ambas cisternas tienen que estar a una altura, o sea, tienen que estar con un diferencial de altura, ¿no? No interesa el piso, puede estar en el sótano, no interesa el piso donde esté, porque la gravedad es la misma donde se le ubique. Pero, por supuesto, viendo un tema de costos, se trata de ubicar las cisternas de tal manera que no haya que construir mucho. Entonces, normalmente la cisterna alta va a estar por encima del piso cero, que le llamamos, y la cisterna baja por debajo del piso cero. Ahora, ese piso cero puede ser en realidad, dependiendo pues de dónde se ubique la industria, ¿no? Entonces no interesa mucho. Lo más importante, la variable más importante es el diferencial de alturas entre los niveles de agua. Y por supuesto, las dos cisternas, en el caso del diseño que hemos hecho, no necesitan ser del mismo tamaño. Necesitamos una grande y una más pequeña, ¿no? La más pequeña la llamamos de recupero de agua, la más grande es la de almacenamiento. Y, por supuesto, hay algunos datos nominales, son nominales, porque son nominales porque todavía no existe una planta funcionante, tengo solo mi laboratorio, ¿no? Pero ya con un laboratorio puedo intuir, en base a mis cálculos, lo que voy a obtener simplemente modificando las dimensiones, ¿no? Todo prototipo se hace siempre a escala, de tal manera que cuando tú quieres escalarlo, tienes que simplemente aumentar las dimensiones y la ingeniería hidráulica es la misma, cambia los resultados cuando tú cambias las dimensiones de los componentes. Entonces, en este caso, he puesto un ejemplo de cuestiones nominales desde 100 kilowatts nominal hasta 5.200 o 5,2 megas. Ahora, por supuesto que poder generar eso, como le dije, hay un gasto de energía, porque tengo que gastar algo. No puedo sacar de la nada. Entonces, hay un gasto que necesito para mover mi sistema. Entonces, ese gas, por lo tanto, hay una potencia neta a entregar al cliente y una potencia nominal del turbo. La diferencia es la que yo uso para lograr estos oleajes que permiten tener ese chorro de agua con un gran caudal que voy a poder turbinar de tal manera de que genere electricidad en el cliente usuario. Microhidráulico. ¿Por qué micro? Porque va desde 500 kilowatts hasta 10 megawatts. ¿Y por qué lo hago así? Porque el objetivo de esto, como le dije, no es el sistema interconectado. El sistema interconectado ya tiene 120 años, ya tiene suficiente tiempo. Esta es una alternativa. Siempre me ha gustado la libertad. Libre para que el cliente usuario diga, no quiero el interconectado, quiero autogenerar. Y decide autogenerar, ¿no? Entonces, esa fue la premisa, por lo tanto, esa es el objetivo del diseño y esas son las dimensiones del diseño en los cuales nos hemos abocado en todos estos años, ¿no? Entonces, esta es una muestra, normalmente ahí llamo un sistema de 2 UV. ¿Qué cosa le llamo UV? Unidad base.
Una unidad base son 2 ramales. 2 unidades base son 4 ramales. 3 unidades base son 6 ramales y así podemos tener las unidades base que se dan 2. Por supuesto, más unidades base, más potencia, ¿no? Entonces va a depender del tamaño de mi cisterna, porque yo tengo también que tener en cuenta el tamaño, en el diseño, el tamaño de la cisterna. No puedo sacar, si pongo una tubería de 30 pulgadas, no voy a poder sacar agua de un tanque de 25 metros cúbicos, es imposible. Entonces ya tengo que tener un tanque mucho más grande. Por supuesto que todo eso se calcula, son cálculos de ingeniería hidráulica, que bueno, en este caso creo que hay eléctricos acá, no sé si es ingeniería hidráulica, pero si hay un mecánico, sabe lo que estoy hablando. La hidráulica, bueno, es un tema ya más antiguo de los romanos. En realidad la hidráulica es la tecnología más antigua del planeta. Los romanos, los mismos incas, los incas tenían una hidráulica maravillosa, ¿no? En realidad es una tecnología que es sumamente antigua, que de alguna manera nos hemos embrutecido después con algunas otras tecnologías, nos hemos olvidado. Hoy la tecnología hidráulica es una maravilla. Había que buscar la forma nomás de sacarle provecho, que es lo que hice yo básicamente con este diseño innovador. Ya para terminar, creo que estoy con tiempo. Sí, estamos con tiempo. Conclusiones, ¿no? Siempre, normalmente uno tiene que terminar con algunas conclusiones importantes, un resumen. Primera conclusión, ¿qué se va a obtener con nuestra tecnología? Seguridad energética, independencia energética. ¿Por qué independencia? Porque ya no dependo de interconectados. De repente una guerra, bombardean la central hidroeléctrica. Miércoles, yo me quedé sin plan. No, yo tengo mi central atrás, en el patio. Ya si me bombardean a mí, ya pues ahí ni modo, ¿no? Pero descentralización. O sea, el objetivo de esto es descentralizar la energía industrial. Entonces, seguridad energética garantizada al no depender de ningún suministro exterior de combustible fósil y o electricidad pública. El agua se almacena y se pone a recircular. Nuestro sistema de energía Tijar no consume agua, solamente en el primer llenado. Mi prototipo lo he llenado el año pasado que lo terminé y bueno, hasta ahora le hago su tratamiento, por supuesto, para que no se llene de hongos y todo. Bueno, es como tratar una piscina, lo tengo limpiecito, aplicándole los tratamientos normales que se aplica a un almacenamiento de agua. Entonces el agua lo gastas una vez, sí que en el caso del sitio donde en mi taller no tengo mucho acceso a agua pública, pero sí a cisternas. Entonces tuve que invertir en mis 3 cisternas para llenar mi sistema y ya desde ahí lo vengo manteniendo, ¿no? Y bueno, lo vengo usando, por supuesto. Entonces no consume agua. Se llena una vez y entra en la circulación. Hay una pequeña pérdida de, como las cisternas las tengo no techadas, entonces hay una pequeña pérdida por evaporación, pero es mínima. Tengo que estar reponiendo muy poca agua. El sistema planteado es 100% renovable. Usa agua, recircula, no consume combustible, no consume nada exterior. Se autoabastece solo. El sistema es modular. ¿Qué significa modular? Que yo puedo comenzar con un tamaño pequeño e ir creciendo, ¿no? Por supuesto que lo ideal es comenzar con cisternas grandes. ¿Para qué? Para ir creciendo ya, no tener que construir nuevas cisternas, ¿no? Pero es modular. Entonces yo puedo comenzar con una pequeña potencia, dependiendo, en el caso de clientes libres les comenté que tienen contratos vigentes. Entonces tienen que comenzar con la potencia que tienen libre dentro de su contrato. Para luego ya, una vez que es el contrato, ya pueden dejar de romper ese contrato porque ya terminó y aumentar la energía ya, por supuesto, como es modular, simplemente hay que hacer las inversiones de agrandamiento de lo que se necesita. En este caso podrían ser más ramales, dependiendo, ¿no? O aumentar el tamaño del ramal. Hay varias variables que se pueden trabajar para efecto de aumentar la potencia. Entonces, el sistema es modular. No ocupa mucho espacio. Más o menos hablamos de 6 megas, estamos hablando de un 30 por 20. O sea, 6 megas, 30 por 20 metros, ¿no? Para poder construir las 2 cisternas y el sistema. La altura más o menos es de 6 metros. Contando el techo, no, podría ser 10 metros contando un techo de la sala de máquinas, porque la sala de máquinas está encima de la cisterna alta. Por lo tanto, tengo mis 6 metros de cisterna más mis 5 metros de altura de sala de máquina, tendría que estar a 11 metros máxima altura. Para sistemas ya de 6 megas, cosas más grandes, ¿no? Entonces no ocupa mucho espacio, tiene un área manejable. En las industrias normalmente hay espacios, ¿no? Ahora, por supuesto que quien no tiene espacio sí va a ser una complicación.
pero tampoco que se requiera grandes espacios como el tema solar. El tema solar, por ejemplo, requiere áreas inmensas, ¿no? Igual la turbina eólica también, un montón de espacio. Aquí en este caso no necesita mucho espacio. Necesita un poco más de espacio que lo tradicional, eso sí, en esto nos gana el combustible fósil, ¿no? ¿Por qué? Porque un 6 megas, un grupo electrógeno de 6 megas ocupa menos espacio. Lo nuestro ocupa un poco más, pero tampoco es una diferencia muy grande, ¿no? En realidad estamos compitiendo también por ahí con el combustible fósil. ¿Y qué pretende nuestro proyecto? Tal como comenté, pretende ser una alternativa viable para que los clientes industriales libres puedan decidir salirse del interconectado, ya no quieren, ¿no? Ahorita si un cliente quisiera salirse, no puede, no puede. Entonces yo le voy a dar esa alternativa. Y tengo varias necesidades de clientes industriales que siempre me comentan, ingeniero, ¿cómo me gustaría salirme de esta vaina? Pero no pueden, no tienen cómo actualmente. Pero no tenían, mejor dicho, ¿no? Ahora ya lo van a tener. Entonces, lo que hacemos nosotros no es vender energía, porque no puedo vender energía eléctrica, pero sí puedo ayudar a mi cliente a que pueda autoconsumir. O sea, el que autoconsume electricidad, el que genere megawatt hora, es el cliente. Autogenera. La norma está perfecta. Yo lo ayudo, ¿no? También somos consultores, ayudamos. Seguimos haciendo lo que hemos haciendo hace 20 años. Consultoría. Lo que pasa en este caso, mi ayuda va a ser para que puedan tener una microplanta hidroeléctrica de circuito cerrado en su patio trasero. Bueno, y para terminar, creo que en últimos minutos, voy a terminar un poquito antes porque de repente hay algunas preguntas. Para terminar, el corolario entonces es ustedes son el futuro, pues los estudiantes. Y perseverar. Quiero terminar con esa palabra, perseverar, ¿no? Mi empresa es una consultoría de hace muchos años, somos una MIPE familiar, siempre al servicio del cliente, siempre hemos estado al servicio del cliente, nunca he estado en el lado del mostrador, en el lado de los generadores. Yo normalmente siempre he sido el domador. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? En el mercado libre, el domador, ¿quién es el león? El generador, pues, es el león. Entonces, yo siempre le digo, hay clientes que se meten a negociar ¿no? Con el generador directamente, creen que no, yo soy amista, soy lo máximo, no, ese es un tema especializado, ¿no? Es como quererte meter en una jaula a un león para convencer al león de que no eres su comida. Te va a comer. ¡Fua! Zarpazo y chao, ¿no? Entonces tienes que estar preparado. Entonces el tema eléctrico es un tema de especialización. Entonces yo he estado siempre en el lado del usuario, ¿para qué? Para ayudarlo, ¿a qué? A que se enfrente pues al león, porque el león es especialista, genera electricidad, sabe, megawatt hora, potencia coincidente, sabe todo. Entonces, si se enfrenta a un cliente usuario que conoce pues de textiles, ¿no? O sabe de finanzas. Una vez un cliente me dijo, no, mi estudio de abogado me está asesorando, porque el abogado te hace cláusulas, es un que sabe de energía. Entonces, es un tema importante. Asesorarse del especialista. En este caso, nuestra asesoría va a cambiar del tema de negociar megawatt hora de otro a ayudarlo a que genere su propio megawatt hora. Esa es un poco la conclusión de nuestro modelo de negocio. Ahí tiene mi página web. Yo soy capacitador, me gusta capacitar. Tengo varios videos en YouTube. ¿Cómo me ubican? Eduardo Tiravanti, voy a aparecer. Y también tengo una academia virtual, Estirar Academy, ¿no? Donde tengo cursos virtuales, por supuesto en mi especialidad, ¿no? El gestor energético, tengo un masterclass que es el gestor energético, para los que les guste este tema, ¿no? Este es un tema especializado, no mucha gente se dedica a ello, es muy apasionante, a los que les interesa el tema, les digo de antemano que es muy apasionante, es muy bonito, tiene muchas variables, tiene mucho campo, tiene futuro, ¿no? Por supuesto tiene sus dificultades también, ¿no? Como todo, o sea, nada es gratuito. O sea, el que piensa que va a entrar a una especialidad y todo va a ser fácil, mañana ya soy millonario, no. Primero hay que luchar bastante, hay que capacitarse. Entonces, por eso yo, conocedor de todas estas dificultades que las he pasado yo, por supuesto, es que actualmente me dedico bastante a la capacitación, no por ganar dinero, porque en realidad esto la capacitación lamentablemente pues no redita plata, ¿no?
sea, yo cuando he dictado en TechSoup, en realidad el pago y la hora pues, es mínimo, ¿no? En realidad no se le da mucha fuerza pero yo soy convencido que la capacitación es algo que está en el interior de las personas, ¿no? Y el que lo tiene, pues tiene que hacerlo, ¿no? No por la plata, sino por querer hacerlo. Entonces, con eso ya quiero terminar. Ahí está mi página web para los que quieran ubicarme. Ahí tengo más información también de este proyecto. Y estoy para servirlos a cualquier pregunta. Estoy acabando un poco antes, o sea que podemos pasar a la rueda de preguntas. Sí les voy a agradecer que no sean pues, de cuestiones de diseño, porque es un know-how empresarial y no tengo pues la libertad de poder entrar a temas de diseño. Muchas gracias, ingeniero Eduardo, por tan valiosa presentación. Gracias a ustedes más bien, y bueno, estoy a su disposición para algunas preguntas que pudieran haber. De repente no me han entendido nada y no hay muchas preguntas, pero bueno, por lo menos ya pueden entrar a mi web. De hecho, vamos a pasar a la ronda de preguntas, justamente. Sí, muy motivador, sobre todo por las experiencias que ha tenido, ¿no? El hecho de encontrar obstáculos en algún momento, ¿no? Pero el hecho de perseverar para continuar con el proyecto es lo que se rescata también aquí, ¿no? Y la innovación. Ingeniero, si podría dejar de compartir para compartir yo. A ver, voy a salir de acá. Listo. Muy bien, chicos, pasamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Eduardo de la Cruz. Dice, ¿existen desafíos regulatorios para el desarrollo e implementación del hidrógeno verde en el Perú? Sí, lamentablemente todo lo nuevo requiere normatividad, pero siempre y cuando, dependiendo cómo quieras entrar al mercado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? El hidrógeno verde para mí es algo a lo cual yo voy a alimentar. Entonces, te pongo un ejemplo. En el mercado eléctrico, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos una normatividad que no permite vender energía eléctrica, ¿no? Pero paralelamente, también tenemos, por normatividad, que el cliente, usuario, puede autogenerar su propia electricidad. Entonces, ahí ya está la salida, en este caso, de mi innovación, que es de mi modelo de negocio. Escucha, ¿cómo hago? Yo no puedo sacar algo para meterme a interconectado, porque si no, no puedo vender. No, pero ¿quién necesita la ayuda? Ah, yo voy a ayudar a mis clientes. Cambió el escenario. Entonces, ayuda a los clientes, el cliente autogenera sus propios megawatt-hora verdes y, por supuesto, yo lo ayudo. Y esa ayuda, por supuesto, tiene que ser reeditada. Todo dar lleva a recibir, ¿no? Es obvio. Entonces, en el caso del hidrógeno, actualmente, como es algo nuevo, no existe, o sea, por ejemplo, si yo quisiera ahorita poner no sé, un grifo de hidrógeno verde, no, pues tengo que cumplir una serie, todavía no existen normas. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre de repente, un fabricante de hidrógeno verde me dice, oye, Eduardo, quiero fabricar hidrógeno verde para mi industria. Ah, qué bacán, chévere. ¿Cómo hacemos? Quiero tener calor industrial. Ah, bacán. Entonces a mi planta de generación le ponemos un hidrolizador. Entonces yo no le voy a vender hidrógeno. Vamos a fabricar el hidrógeno en el patio trasero y ¿para qué usa el hidrógeno? Para calentar lo que necesita calentar, ¿no? Entonces, no, en ese caso ya no necesitas normas, salvo cumplir las partes medioambientales, que me imagino que hay que cumplirlas, ¿no? Pero no estás vendiendo energía, no estás vendiendo nada. Entonces, hay salidas. El mercado regulatorio, lamentablemente, en el Perú, pues, tiene un montón de trabas y está hecho en la realidad, pues, de hace 120 años. Todo el planeta es parecido, ¿no? Donde todo es interconectado, los interconectados son los que se encargan de comercializar. ¿Por qué? Porque normalmente se genera con recursos. Entonces, si tú, normalmente el gas natural, el petróleo es un recurso que sale del subsuelo y que le pertenece a los estados. Entonces, a partir de ahí nace todo esto. Pero en el caso, por ejemplo, de una microgeneración hidráulica del patio trasero, ni siquiera uso el agua del río. El agua tú la compras, llevas tus cisternas y es tuya, y hasta ahí. Y a partir de ahí generas. Igual, compras tu hidrolizador, lo pones, y del agua la partes en dos, hidrógeno, se va al consumo de calor, y el oxígeno, bueno, si estamos en época de pandemia, puedes almacenar y te va a servir para los que necesiten respirar, ¿no? O simplemente lo botas, porque botas oxígeno. Si botas al ambiente oxígeno, ya pues ahí no hay cambio climático, ahí estás ahí colaborando. Te vuelves un arbolito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque botas oxígeno. Porque en todo caso, si la gente comienza a autogenerar, va a pasar eso. Entonces, desafíos regulatorios, sí. Es un tema que yo no quiero entrar. ¿Por qué? Porque en realidad yo estoy en el mercado privado y no pienso entrar al mercado
mercado estatal, nada de eso por el momento. O sea, yo he nacido para ayudar a los clientes libres industriales y los voy a ayudar. Esa es mi misión. Cada uno tiene su propia misión, esa es mi misión. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta es de Alonso Flores. ¿Considera usted que la energía de biomasa se aplique en el Perú como una alternativa no contaminante, utilizando la basura igual que el hidrógeno verde? A ver, la biomasa particularmente me gusta siempre y cuando para usar lo que ya generamos. Claro, porque ahorita, ¿qué pasa? Se genera mucha biomasa y se bota al ambiente o se bota o simplemente al final, ¿qué va a pasar? Se descompone CO2 para arriba, ¿no? Entonces, si va a pasar eso, mejor, como es neutra, mejor la utilizamos, ¿no? Pero eso tiene sus limitantes. ¿Por qué? Porque primero tiene que, solo pueden usarlo las personas de alguna manera o las empresas, hablemos de empresas, no de personas. Las empresas del agro, por ejemplo, que tienen biomasa, usarlos. Ahora, también las ciudades, por ejemplo, tienen mucha biomasa, mucha basura acumulada. Entonces, esas aplicaciones, sí, yo soy partidario de esas aplicaciones, ¿no? Pero no soy muy partidario de alguna manera, porque si bien la biomasa es neutra, pero igual de todas maneras, la biomasa básicamente se quema, entonces de todas maneras se va a producir algún CO2. Entonces, no soy muy partidario de ella, salvo que se utilice para, por ejemplo, solucionar el problema de la basura de las ciudades, solucionar el problema de la basura de los agros y de todo el que ya usa eso. Entonces, en ese caso sí, ¿no? Pero se puede autoconsumir, sí, porque el autoconsumo es libre. Si yo soy un agro, yo ya he hecho algunos proyectos de biomasa también hace muchos años en algunas empresas de agro. Yo tengo el agro y tengo bastante biomasa acumulada. ¿Qué hago? Lo vuelvo pellets, pongo mi caldero y la uso. Entonces, autogenero mi propia electricidad. Entonces, desde el punto de vista de autogeneración, yo lo veo viable. Ahora, desde el punto de vista de alimentar a los sistemas interconectados para seguir en el mismo paradigma, no soy muy partidario de ello. Ok, ingeniero. Muy bien. Siguiente pregunta. Esta pregunta es de Rodrigo Pinto. Dice, ¿las normas peruanas promueven la inversión y la transición energética para la generación eléctrica mediante energías renovables? No, no, ahorita no. No, no, no. La normativa peruana ahorita no está en pañales. No pasa nada todavía. No hay. O sea, ahorita lo que se está haciendo ahorita los interconectados es sacando algunas licitaciones, por eso tenemos algo de solar ahorita, es un 5% ahorita que tenemos, entre eólico y solar, en el interconectado. A través de licitaciones, y esas licitaciones son para que grandes empresas, o sea, monopólicas, grandes empresas, pongan grandes generadoras, ¿sabes, no? En los desiertos, en sitios, claro, porque para generar megawatts de solar necesitas grandes áreas. Entonces, tienes que hacer tu concesión y tienes que, ¿no? Existe una normatividad para concesiones. En el tema interconectado, o sea, en el mismo paradigma interconectado, monopólico, bueno, ya lo sabemos. Y por supuesto, ahí tenemos los intereses de las térmicas. Entonces, siempre va a haber una traba para que las renovables se queden chiquitos, 5%. Por eso estamos solo 5%, ¿no? Entonces, las hidráulicas, felizmente, el Perú tenemos pues las hidroeléctricas ya construidas hace mucho tiempo, pero no hay mucho incentivo también para las hidroeléctricas. Pero ese es en el contexto interconectado. O sea, en el paradigma tradicional, las normas, la verdad que no ayudan para el que quiere autoconsumir, no le ayudan mucho. O sea, el que quiere autoconsumir tiene que tener su propio billete, autofinanciarse, poner su planta de solar, eólica o microeléctrica, circuito cerrado, que es lo que se viene, y con eso autogenerar, ¿no? Es más, acá no se puede vender los excedentes. En otros países ya hay lo que es la energía distribuida, acá no hay eso. Y por supuesto, una de las premisas de mi proyecto fue no basarme en la venta de excedentes. Yo dije en su momento, esperar que la norma salga para ayudarme, yo dije, eso es una ilusión. Entonces, dentro de mi premisa de innovación, dije, no, yo tengo que generar algo rentable, algo que no dependa de normas y que entre a hacer una alternativa. Entonces, la respuesta sería no, no ayudan. ¿Cree que, derivando de su explicación, tengo una duda? ¿Cuánto cree que tiempo deba pasar para poder hacer esto posible, ¿no? Para que tal vez los políticos un poco, porque no, como que no están muy interesados, ¿no? En esta parte, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería pasar? Es que no soy, hay mucha gente que le echa la culpa a los políticos. Los políticos
lo malo de la película. Los políticos, si la mayoría, un montón de gente que tengo parientes políticos, la política es algo normal en el ser humano. El problema no es los políticos, el problema es, de alguna manera, yo le llamo el paradigma tradicional de la centralización de la energía, y no es peruana solamente, es mundial. O sea, así nació. Lamentablemente, si miramos la historia de las grandes tecnologías, siempre nacen con un paradigma. Entonces, el problema es cuando ese paradigma se mantiene cuando la realidad cambia. Entonces, ese paradigma se quiere mantener cuando la realidad ha cambiado. ¿Cuál es la realidad que ha cambiado? El cambio climático. Oye, no podemos seguir quemando combustible fósil, pero como es el paradigma que tenemos en nuestro cerebro, solo ve eso, y los políticos, por supuesto, no son ajenos a eso, tienen eso en la cabeza. Entonces, ese paradigma no es culpa de ellos, de alguna manera es culpa de esta tecnología que nació hace 130 años y ha copado todo el planeta con toda una infraestructura que no deja a las otras que salgan. Esa es la realidad. Entonces, no podemos ir contra la realidad. O sea, no, los políticos, cambiemos la constitución, no, y las reglas, deberíamos estar con 10 mandamientos solamente y cumplirlos, en vez de estar pensando cambiar las cosas. Cumplamos lo que tenemos. Entonces, no se trata de normas, se trata de cambiar el chip. Y para eso, por supuesto, tenemos a los futuros ingenieros como ustedes, que van a estar innovando, van a entrar a innovación, van a entrar a temas de querer sacar nuevas tecnologías, desarrollar tecnologías rentables, ayudar al autoconsumo, porque yo soy un convencido de que las renovables no van a surgir en el paradigma tradicional. No van a surgir. Las renovables van a surgir en el nuevo paradigma. ¿Cuál es el nuevo paradigma? Energía descentralizada y limpia. No sé si recuerdan cuando bueno, ustedes no lo recuerdan. Yo cuando era estudiante, habían las computadoras inmensas, centralizadas, uno tenía que ir a las tarjetitas a picar sus programas. Y en ese momento, ¿quién iba a pensar la computadora personal? Nadie se imaginaba. Era una locura. ¿Qué pasó? Se descentralizó. ¿Qué hubiera pasado si no se descentralizaba? Hubiera habido un monopolio. Lamentablemente, las cosas centralizadas generan monopolio. Y eso es lo que ha pasado con la energía eléctrica. Se monopolizó porque es centralizado. Grandes centrales de 800 megawatts, 1000 megawatts. Entonces eso no permite que la renovable surja. Pero les llegó su Waterloo con la nueva tecnología microcentrada hidroeléctrica de circuito cerrado. Porque eso es descentralización. Y la descentralización tumba monopolios. Si tú quieres tumbar monopolios, no vas a tumbar por decreto, los tumbas descentralizadamente. Entonces la gente tiene acceso, con solar sería ideal, porque el solar también lo han enfocado mal. Los que hacen solar, lo que pasa es que yo cambié el tema hidráulico, pero en el caso solar, yo cuando estaba en solar pensaba, hay que descentralizar, o sea, hay que autoconsumir. ¿No? Lo que pasa es que el solar tiene la dificultad de que el autoconsumo pues es por baches, no puede. ¿No? Entonces, una vez quitado eso, ya se puede descentralizar. Y una vez que tienes energía descentralizada, ya el tema cambia. El Perú está enfrascado en el gas natural de Camisea. El gas natural es un combustible fósil, ya quieren masificar el gas natural. ¿Qué les pasa? Si ya no tenemos para combustible fósil, ¿qué les pasa? Pero es lo que tenemos, es el paradigma, el gas natural. Igual en Europa, el gas natural de Rusia, miércoles, por eso que están fregados ahora. Rusia los abastece, ya, pues Rusia hace lo que quiere, ¿y qué le vas a decir? Te corto el caño. Igual pasa acá. El gas natural lo quieren masificar. Ya no, hay que pensar en renovables. ¿Qué pasa? El gas natural ya que se acabe lo que hay. Y más bien ir migrando. Ir migrando. Por eso que este proyecto nació por eso, de alguna manera, ¿no? O sea, desde el punto de vista de los gobiernos no se va a dar. ¿Por qué? Porque los políticos son malos, no, porque el contexto no lo permite. No lo permite. Entonces hay que cambiar el contexto. Cambiado el contexto, el político se va donde el contexto es interesante. Entonces, si tú tienes rentabilidad con las renovables descentralizadamente, ya pues las políticas se van a ir para ahí. Es obligado. No sé si quedó claro. Sí, muy claro, ingeniero. Siguiente pregunta de Fernando. Dice, ¿la instalación de este sistema tiene alguna limitante geográfica? Habla del proyecto.
Es decir, no es lo mismo instalarla en una industria de Lima que otra que está ubicada en Cerro de Pasco, ya que las presiones atmosféricas son diferentes. ¿Estas variables geográficas perjudican la calidad de energía obtenida? La respuesta es bien sencilla. La gravedad existe en todo el planeta. Yo no conozco sitio del planeta que no tenga gravedad. Yo voy con una manzana, así como Newton, ¿no? Manzana le cae en la cabeza. ¿Por qué me cae en la cabeza? ¿Cuánta gente le ha caído cosas en la cabeza y nadie se preguntó? La gravedad existe en todo el planeta. Entonces, y lo que usa mi tecnología es la gravedad. Entonces yo puedo ubicarla como dice con el dicho, ¿no? En la China o en la Cochinchina. Es lo mismo. Por supuesto que por altura puede haber algún tipo de pérdida, pero de otra magnitud, no de gravedad. La gravedad es la misma, 9.81 metros sobre centímetro cuadrado. Eso se aplica en todo el planeta. No hay limitante. La única limitante es que lleves el agua. Si lo pongo en un cerro, no puedo llevar el agua hasta ahí. ¿Cómo lleno mi cisterna? O sea, tienes que llevar el agua de alguna manera a tus cisternas. Y por supuesto tener un poco de relleno porque también hay que hacer su mantenimiento del agua, a veces se pierde un poco de agua, hay que hacer limpieza de cisternas cada cierto tiempo. Entonces hay que tener cierto acceso al agua que la mayoría no. En casi todo el planeta también hay acceso a agua, ya sea caro o barato, ¿no? En este caso no es para consumir el agua permanentemente, es para llenar tu sistema, generar energía, ¿no? Renovar un poco los temas pequeños por efecto de evaporación y por efecto de limpieza de cisternas que tengas que hacer en un futuro, tener cómo llenarla nuevamente, ¿no? No hay limitantes, se puede ubicar en cualquier sitio. Esa era otra de las premisas que me puse, ¿ah? O sea, claro, porque el solar, por ejemplo, en un sitio hay más sol, en otro menos sol. El viento, por acá hay más viento, menos viento, es una locura. Por eso es que no, yo tuve que ir descartando. Al final me quedé con el agua, el único que quedó. O sea, en realidad en mi innovación yo tuve varias alternativas y tuve que ir descartando, 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 y al final me quedé con hidráulica. Muy bien, esas son todas las preguntas, ingeniero. Muy importante la respuesta que nos ha dado, ¿no? Porque cuando nos habló del paradigma, claro, esto es masivo en todo el mundo. Creo que de poco a poco tiene que ir surgiendo la iniciativa por parte de nosotros los ingenieros, no de cambiar esto, sino probablemente no cambia, ¿no? Y sobre todo lo que dice, ¿no? Que tuvo varias ideas de diferentes proyectos, ¿no? Y las limitaciones de cada una hacían que la descarte hasta que se quede con la que le pareció la mejor, ¿no es así? Claro, ese es otro tema de innovación. La gente a veces si quiere innovar y se agarra una alternativa y se enfrasca en esa y no, tienes que agarrar varias alternativas, comenzar a evaluar cada una. Por eso que toma tiempo. O sea, la innovación no es de la noche a la mañana, ya se me ocurrió algo, calculé, ya en un mes ya tengo todo. No, así no funciona. O sea, todo toma su tiempo, hay que buscar alternativas, hay que evaluarlas, hay que hacer cálculos, hay que ir desechando y al final quedarse con la que más tiempo le vamos a dedicar, no es que la que va a resultar, es la que más tiempo vamos a dedicarle hasta lograr el objetivo final, ¿no? Y quiero recalcar sobre algo que dijiste del paradigma. Yo hace tiempo vi un video paradigma que bien interesante, pero bueno, el paradigma son reglas y reglamentos que tenemos en la cabeza que nos han impuesto desde niñitos y en la universidad también. Ustedes son, bueno, gran parte creo que debe ser ingeniero eléctrico, mecánico, bueno, estamos con ingenieros. El paradigma de los sistemas interconectados nos los han colocado desde que vemos tema de energía. Ahí nos sitúan ese paradigma y nos colocan esa regla y prácticamente bueno, yo digo embrutece, no es una buena palabra, ¿no? Pero ya te queda algo que es como un trauma. Los traumas son cosas que nos ponen a una edad muy temprana y nos quedan grabados. Entonces ese paradigma nos impide ver más allá. Entonces, si quieren innovar, tienen que romper el muro, tirar el muro. Tirar el muro significa cuestionarse, ¿no? ¿Por qué se hace así? Hace 120 años se hace así. Hay que buscar un río para medir. ¿Y por qué por qué buscar un río? ¿No? Y ahí comienza. Y son preguntas que a veces ustedes van a pensar, no, eso es imposible. Pero ahí está. Ahí está la respuesta. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. Hay que perseverar hasta que
encuentras. Así funciona, así han funcionado todas las innovaciones del planeta. Así han funcionado. No, no hay otra regla. O sea, el que cree que la va a ver no está a la vista. No está a la vista. Eso sí se lo garantizo. Hay que romper paradigmas. Esa sería mi frase final, ¿no? Romper paradigmas. Bueno, ingeniero, esta ha sido la conclusión de la ponencia. Queremos agradecerle por su participación y más adelante poder contar nuevamente con usted para otros eventos. Bueno, chicos, no se vayan a retirar porque ahora viene una dinámica. Pero, ingeniero, algunas últimas palabras que quiera dar finalmente, porque nos ha estado repitiendo algunas, como punto Ya, final. bueno, ya para terminar, primero agradecerles por su tiempo, por supuesto. No siempre me gusta agradecer porque uno hablar solo pues, es una locura, ¿no? Entonces siempre tener a quien tenerse, o sea, poder ser escuchado yo creo que es digno de agradecer, les agradezco su atención y solo recomendarles que perseveren, capacítense, perseveren y las oportunidades no están a la vista, no están a la vista, tienen que cuestionarse. Así la pregunta sea una locura. Más bien esas preguntas que son una locura, estas preguntas son las que muchas veces llevan a los grandes cambios, ¿no? A los grandes cambios, por pequeño que sea, hay cambios muy grandes. En este caso yo me encontré con un proyecto muy trascendental porque estaba en un rubro muy trascendental, ¿no? De repente si hubiera estado en un rubro menos trascendental, hubiera encontrado algo un poco menos trascendental, pero igual de importante. O sea, en realidad la importancia es tanto para algo muy grande como algo muy pequeño. O sea, en realidad la idea es cuestionarse, luego buscar, analizar y perseverar. ¿Ya? Con esto, bueno, les agradezco su tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero.